Y alabamos al Señor por la plenitud de las riquezas inescrutables de la palabra de Dios para con su pueblo. Alabamos al Señor por ministrarnos su palabra y alabamos al Señor por alimentarnos con ella. Después del 22 de mayo, hoy 31, perdón, después del 22 de marzo, hoy 31 de mayo, recién estamos terminando el capítulo 1. Bendito sea Dios. Si tiene su Biblia abierta, como creo que lo tiene, vamos a leer entonces Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, para terminar con este capítulo y el tema en el cual nosotros nos vamos a concentrar. Básicamente, cada perícopa, para que usted entienda, cada perícopa o cada sección de la palabra de Dios emana un tema teológico. Y eso es justamente lo que vemos acá. Y el tema en el cual nosotros vamos a meditar juntos es el poder del Cristo exaltado en su pueblo. El poder del Cristo exaltado en su pueblo. No es que un día recibiremos poder, no, el poder de Cristo exaltado ya en su pueblo. Si tiene el texto, entonces sigamos atentamente la lectura de la palabra de Dios. Versículo 20 al 23, Efesios 1. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Bendito Padre Celestial, son tantas las riquezas, son tantas las bendiciones que tú nos has concedido en tu palabra, por las cuales también, Señor, nosotros nos sentimos abrumados porque vemos en nosotros nuestra poca capacidad. Somos pronto para olvidar, Señor. No obstante, una vez más, rogamos por la iluminación de tu Espíritu Santo, así también, Señor, para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos alabarte y bendecirte sabiendo lo que hemos recibido. Hemos recibido una salvación tan grande. Hemos recibido la elección. Hemos recibido la redención. Hemos recibido justificación. Hemos recibido adopción. Oh Señor, hemos recibido junto con tu Hijo Jesucristo una posición eterna, inmutable, firme y segura. Padre Celestial, te alabamos porque hemos recibido el don más precioso para tu iglesia, la presencia bendita permanente de tu glorioso Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, por ello. Te alabamos porque sin tu Espíritu, oh Señor, no podríamos servirte, no podríamos entender, no podríamos creer al precioso Evangelio. Por eso dependemos ahora de tu Espíritu Santo, para que también alumbre nuestros ojos, de nuestro entendimiento, y para que someta nuestros corazones a la palabra que fue inspirada por este Santo Espíritu, el cual levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó por sobre todo principado, por sobre todo poder, por sobre toda autoridad, por sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Y en el nombre de Jesús, en el cual hay poder y autoridad, entonces descansamos ahora. Tu bendición sea con tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En cada sección de las Escrituras, y es lo que hemos estado practicando durante toda esta sección de esta serie de sermones,
siempre emana una doctrina fundamental. Siempre brota una doctrina fundamental, y eso es lo que el apóstol Pablo ha estado haciendo a lo largo del desarrollo del capítulo 1 de los Efesios. Pablo está cimentando las bases doctrinales de la iglesia. Si se fijan, en todo el capítulo 1 aparecen muy pocos mandamientos a lo que nosotros tenemos que hacer. Aparece más siempre lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo. Entonces, lo natural del texto es fijar nuestra atención en los indicativos, lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho, lo que el Espíritu Santo ha hecho, para luego, en los capítulos que vamos a seguir examinando, meditar en los imperativos, en lo que nosotros debemos hacer. Debemos hacer esto, debemos vivir así, debemos comportarnos así, porque Dios ha hecho esto por ti. Porque Dios ya obró por ti. Entonces, esa es toda la doctrina del apóstol Pablo, ese es su método. Y en estos versículos, una vez más, Pablo vuelve a fijar nuestros ojos en un indicativo. Y el indicativo de este texto es la doctrina de la exaltación de Cristo. Ese es el indicativo. La doctrina de la exaltación de Cristo. Cómo Cristo ha sido exaltado, cómo Cristo ha sido levantado, cómo Cristo ha sido puesto por una posición supereminente de grandeza incalculable. La doctrina de la exaltación de Cristo y lo que esa doctrina significa para nosotros la iglesia. Recuerden que donde Cristo está, ¿quién también está ahí? Pucha, que son lentos. Donde Cristo está, también estamos nosotros, pastor. Sí, porque resucitamos con Él, ascendimos con Él y estamos unidos a Él. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces debemos meditar en esta doctrina, la exaltación de Cristo, porque la exaltación de Cristo también es nuestra exaltación. Por eso el título de este sermón es El poder del Cristo exaltado en su pueblo, en la iglesia. Para seguir meditando en esto, sigue por favor mi argumentación. Muchos creyentes entienden que Cristo murió por ellos. De hecho, muchos creyentes confiesan, Jesús murió por mí. Muchos creyentes comprenden que Jesús resucitó por ellos. Incluso estos mismos creyentes añaden más doctrina a esa declaración. Jesucristo resucitó por mí para mi justificación. ¿Sí? Muchos creyentes creen que Jesús murió por ellos. Muchos creyentes creen que Jesús resucitó por ellos. Pero, pero, pocos creyentes viven conscientes de que Jesús fue exaltado por ellos. Muchos creyentes no están conscientes de que Jesús fue exaltado por ellos. Sí, Jesús murió por mí, pastor. Sí, Jesús resucitó por mí. Y de ahí se acabó la historia. Pero ¿dónde está Cristo hoy? Bueno, generalmente la gente responde a esa pregunta, está en mi corazón. No, Cristo no está en tu corazón, Él está en su trono glorioso. Vive y reina para siempre. Ahora, sí está el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos recuerda a Cristo, que nos guía a Cristo. Pero pocos creyentes viven conscientes de la exaltación de Cristo. Y si nosotros deseamos crecer en la vida cristiana, deseamos avanzar en la vida cristiana, necesitamos estar conscientes de la exaltación de Cristo. Necesitamos estar conscientes de dónde estamos nosotros espiritualmente. Porque cuando no ocurre eso, hermanos míos, nos debilitamos. Cuando no ocurre eso, hermanos míos, perdemos la esperanza. Cuando no ocurre eso, hermanos míos, perdemos el gozo y el deseo por servir a Dios. Y nuestros ojos, ¿dónde comienzan a fijarse? Ya no en las cosas de arriba, donde Cristo está exaltado, sino estas cosas temporales.
terrenales, mundanas. ¿Sabe lo que dice el apóstol Santiago con respecto a esta vida mundanal? Santiago dice que la vida es un vapor, una neblina. ¿Ve cómo está nublado? ¿Cuánto va a durar esto? Por un poco de tiempo y luego se va. Pero el trono de Cristo permanece para siempre, para siempre. Entonces, cuando no estamos conscientes de la exaltación de Cristo, nos dejamos llevar por cosas temporales. Nos dejamos llevar por cosas temporales, somos arrastrados por los vicios temporales, somos arrastrados por la vanagloria de este mundo y así perdemos nuestro gozo, nuestra alegría. Perdemos los privilegios de esta bendita posición que tenemos en Cristo. ¿Mas qué nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que la exaltación de Cristo no es una doctrina secundaria. ¿Cuál es una doctrina secundaria? Bueno, una doctrina secundaria es la doctrina del bautismo. No vamos a pelear por eso entre bautistas y presbiterianos, es una doctrina secundaria. Aunque ustedes saben quién gana. Pero la exaltación de Cristo no es una doctrina secundaria. ¿Por qué no es una doctrina secundaria? Ni tampoco una doctrina futura. La doctrina de la exaltación de Cristo no es una doctrina futura porque no es que Cristo un día será exaltado, Él ya fue exaltado. Él ya está exaltado en gloria. Entonces, esa es la razón por la cual no es una doctrina secundaria. Es una doctrina de primer nivel y yo diría que es una doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene. ¿Por qué? Porque sin el poder del Cristo resucitado, sin el poder del Cristo exaltado, la iglesia ya hubiese sido destruida por el pecado. La iglesia ya hubiese sido cautivada por el mundo y la iglesia ya hubiese sido devorada por Satanás. Hermano, ¿cómo tú puedes explicar que 12 hombres del vulgo, como dice el libro de los Hechos, trastornaron el mundo completo? ¿Cómo? ¿Cómo tú logras explicar que los primeros cristianos no tenían posición de honor, no tenían poder terrenal, no tenían espada, no tenían ejército, no tenían intelectuales de primer nivel, pero ellos trastornaron el mundo? ¿Cómo? La única respuesta es por el poder del Cristo exaltado que sostiene a su pueblo. Ese poder te está sosteniendo hoy. Y ese poder te seguirá sosteniendo hasta cuando Cristo te reciba en sus brazos. O sea, los mismos brazos que se extendieron en la cruz son los mismos brazos que te sostienen hoy. Ese es el poder que sostiene a la iglesia, el poder del Cristo exaltado. La pregunta es, ¿somos conscientes de ese poder? A veces, a veces. Y muchas veces la iglesia, al no ser consciente de ese poder, es arrastrada por las tentaciones y vicios mundanales. ¿En qué sentido? Pensamos que si no tenemos esto, entonces no vamos a ser eficaces. No somos conscientes de este poder. Es más, con frecuencia somos más conscientes de las debilidades de nuestros hermanos. Más conscientes que el poder del Cristo exaltado, somos más conscientes de las debilidades de nuestros hermanos. Somos más conscientes de nuestra incapacidad que del Cristo resucitado. Somos más conscientes de la corrupción que aún habita en nosotros que del poder de Cristo para santificarnos. Muchas veces llegamos así a la iglesia, atribulados, angustiados, amargados, tristes porque caímos, porque fallamos, porque una vez más estoy luchando con este pecado, muy conscientes de nuestra propia incapacidad, pero pocamente conscientes del poder de Cristo para santificarnos, del poder de Cristo para interceder por nosotros, del poder continuo de Cristo para guardarnos y preservarnos del mal. Cuando olvidamos la exaltación de Cristo, rápidamente vemos la debilidad de la iglesia.
rápidamente nuestros ojos se fijan en la debilidad de la iglesia, en la falta de poder de la iglesia. Pero la iglesia se sostiene por el poder de Cristo. Y seguirá así, hermanos, hasta el día en que Él venga por ella. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fija una vez más la atención de los creyentes en el poder de Cristo. El mismo poder que le levantó de los muertos, el mismo poder que le sentó en los lugares celestiales, por sobre todo principado, por sobre toda autoridad, por sobre todo poder, por sobre todo dominio. Ese poder es el que actúa en los creyentes hoy. ¿Por qué eres cristiano? Ya lo sabes. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. ¿Por qué eres cristiano? Porque el poder de Dios ha obrado en mí. Por eso somos cristianos. Este es el poder de Dios, el cual el apóstol Pablo explica en tres formas o en tres áreas. Y eso es lo que vamos a examinar aquí. Yo quiero que guarde esto en su corazón. Un día todos nosotros vamos a ir al polvo, si es que Cristo no viene pronto. Pero eso es seguro. Todos los que estamos aquí vamos a tener que ir al polvo de la tierra, a la tumba, si es que Cristo no viene pronto. Y cuando eso ocurra, ¿qué va a pasar con la iglesia, pastor? Hermano mío, la iglesia permanecerá. ¿Por qué? Porque Cristo permanece en su trono. Permanecerá como permanece hasta el día de hoy. Entonces, ¿quién nos sustenta en todas nuestras debilidades? ¿Quién nos sustenta en todas nuestras fallas? ¿Quién nos sustenta en medio de todos nuestros tropiezos? Es el poder de Dios, es el poder de Cristo, es el poder del Espíritu Santo que le levantó de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales. Entonces, Pablo ahora llama nuestra atención a la primera manifestación de este poder. La primera manifestación de este poder se da en la resurrección. La resurrección de Cristo es la manifestación máxima del poder de Dios. Así como la cruz manifiesta el amor de Dios, la tumba vacía que manifiesta el poder de Dios. El poder de Dios. Para Pablo, la resurrección de Cristo es un hecho indiscutible. No se puede discutir. Tan indiscutible es la resurrección de Cristo que Pablo dice que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe cristiana. De hecho, Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún somos enemigos de Dios. Mas por la resurrección de Cristo somos justificados, somos adoptados, somos redimidos. Somos la herencia de Dios, como decía el domingo pasado. Somos la herencia de Dios. La resurrección es un hecho indiscutible. ¿Cuándo ocurrió la resurrección? Dios el Padre, al tercer día, después de 3 días de estar en la tumba, Cristo Jesús, al tercer día lo levantó de entre los muertos. ¿Quién lo levantó? El bendito Espíritu Santo. El bendito Espíritu Santo que inspiró las Escrituras. El bendito Espíritu Santo que te hizo creer a ti. El bendito Espíritu Santo que te hizo pasar a ti de muerte a vida. Ese Espíritu Santo levantó a Cristo de la tumba. ¿Y por qué lo levantó de la tumba el Espíritu Santo? Lo levantó de la tumba como el sello y el emblema glorioso de aprobación de toda su obra. Toda su obra redentora está consumada. Y el sello de esa obra consumada es que tenemos a Cristo resucitado. ¿Cómo sabes, hermano, que Dios te tiene o no te tiene, perdón, un pecado pendiente por perdonar? ¿Ah? ¿Cómo estás seguro de eso?
Supongamos que Dios te tiene la factura ahí escondida, porque Cristo resucitó. Sí, hermanos, porque Cristo resucitó. Su resurrección es la garantía de que todo está pagado. Si hubiera algo pendiente por pagar, Cristo aún seguiría en la tumba. Pero todo fue pagado. Toda deuda fue cancelada. Por eso somos declarados justos. Sin deuda, sin pecado, como dicen por ahí en la jerga leguleya, sin causa pendiente. Usted no tiene causa pendiente. Cristo pagó por completo. Nos regocijamos en la resurrección y eso es lo que el apóstol Pablo menciona acá. La manifestación, la primera manifestación del poder de Dios es la resurrección. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ese poder, ese espíritu de santidad, es el mismo poder, dice el apóstol Pablo, que opera para con nosotros los que creemos. Pero aquí viene una pregunta que surge de este texto y que es pastoral y que frecuentemente ustedes se hacen. Pastor, si el poder de Cristo está operando en mí, ¿por qué todavía lucho con esto? Pastor, si el poder de Cristo habita en mí, si el poder de Cristo que ha resucitado de los muertos está en mí, ¿por qué sigo experimentando derrotas? ¿No debería vivir de victoria en victoria? O como dicen por ahí, prosperado y en victoria, hermano. ¿Cómo está, hermano? Prosperado y en victoria. No debería vivir así, pero muchas veces parece que estoy derrotado. ¿Cómo explicamos eso? A menudo, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos no se manifiesta como un terremoto en nuestras vidas. No se manifiesta como un torbellino de victoria. No se manifiesta como un gran éxtasis de que hemos vencido. Se manifiesta de forma silenciosa, continua y perseverante. En medio de tus derrotas, el Espíritu Santo continúa infundiendo dulces consuelos a tu corazón. En medio de tus derrotas, en medio de tus pecados, en medio de tus tropiezos, el Espíritu Santo continúa quebrantando tu corazón dulcemente. En medio de tus derrotas, el Espíritu Santo continúa vivificándote, dándote arrepentimiento y fe. Arrepentimiento para ver el pecado como pecado contra Dios, pero fe ¿para qué? Fe para volver al Señor y creer en Él y aferrarte de Él. ¿Cuántos domingos no has llegado aquí sintiéndote destruido? ¿Y qué hizo el bendito Espíritu Santo? Ahí estaba, como un silbido apacible, ahí estaba, sosteniéndote, levantándote, aun cuando tú te sentías seco. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del poder que levantó a Cristo entre los muertos. Entonces, a pesar de que muchas veces nosotros nos sentimos derrotados, a pesar de que muchas veces pensamos que no estamos mortificando al pecado, créeme, hermano, por la palabra de Dios, créelo, que el Espíritu Santo continúa dándote hambre por Cristo y sed de Cristo. Aún muchas veces cuando tú te sientes seco. Aun cuando tú dices, pastor, mis ojos son como de muñeca, no le sale ni una lágrima, aún así, el Espíritu Santo está obrando en ti. ¿Por qué? Déjame recordar Romanos 8:11. Ve por un momento ahí a Romanos 8:11. Pablo dice en Romanos 8:11 que el Espíritu Santo vivifica
nuestros cuerpos mortales. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Versículo 12. Así que, hermanos, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. ¿Le debes algo a la carne? ¿Le debes algo hoy a la fuerza de tu carne, a tu fuerza de voluntad? Nada. ¿A quién le debes entonces la obediencia, el gozo? Al Espíritu Santo que sigue obrando en ti. Ese es el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese mismo Espíritu Santo, dice Pablo en Romanos capítulo 8, continúa dándonos testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si seguimos avanzando en el capítulo 8, luego el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿quién entonces acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién entonces acusará a los escogidos de Dios? Pablo responde esto: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Por lo tanto, la resurrección de Cristo es o significa para nosotros el respaldo seguro de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Segunda manifestación del poder de Cristo, la resurrección. La primera es la resurrección, la segunda es su exaltación, o lo que conocemos en teología sistemática como la entronización de Cristo o la coronación del rey. Recuerden que el rey es resucitado y luego de eso, después de 40 días, Jesús fue llevado al cielo. Eso dice Hechos capítulo 1, versículo 9. Pero aquí vamos a recordar lo que acontece en Lucas capítulo 24, versículo 44 al 53. ¿Qué ocurrió luego de la resurrección? Bueno, Lucas 24, versículo 44 al 53, nos recuerda que los discípulos fueron testigos de la ascensión de Cristo. Cómo Cristo estaba siendo exaltado y levantado entre las nubes. Y hay algo aquí que nos llama mucho la atención. Y es el hecho de que el texto dice que los discípulos, cuando Cristo fue levantado, ellos experimentaron gran gozo. Y termina así el Evangelio de Lucas. Y continuaban sirviendo al Señor en el templo con gran gozo. Pausémonos ahí. ¿Se siente gozo cuando tú despides a un ser querido? No, no hay gozo. No existen despedidas gozosas. Hay tristeza, ¿no? Pucha, ¿por qué tenía que ir? Ahora no voy a disfrutar más de su compañía. Pero los discípulos están con gozo. ¿Por qué? Porque hay gozo en los discípulos que había hecho Jesús antes. Jesús le había enseñado las Escrituras y todo lo que las Escrituras dicen respecto de él, en la ley, en los salmos y en los profetas. Y hay un salmo en particular que habla de la coronación del rey. ¿Por qué los discípulos tienen gozo? Porque ellos saben que el rey está siendo levantado para ser coronado. Ellos saben que mientras el rey está siendo levantado, entonces los ángeles comenzarán a recibirlo en gloria en los cielos, y entonces los ángeles, en la medida que el Señor va siendo levantado y ascendido para tomar su trono, los ángeles comenzarán a decir: ¡álcense puertas eternas! Viene entrando el Rey de Gloria. ¡Álcense puertas eternas! Viene entrando el Rey de la Gloria. Y mientras los ángeles cantan eso o anuncian eso, todas las huestes celestiales se están preguntando: entonces, ¿quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria, Él ha sido resucitado y Él es digno de ser exaltado por lo sumo.
Primera manifestación del poder de Dios, resurrección. Segunda manifestación del poder de Dios, su exaltación. ¿Vas meditando en lo que tienes en Cristo? Ruego al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos alumbre. Su exaltación. La ascensión de Cristo entonces corona gloriosamente la resurrección. ¿Y de qué forma lo corona? Lo corona porque el mismo cuerpo que Cristo tomó en Belén, el mismo cuerpo, las mismas manos pequeñas, chiquititas de Belén, el mismo cuerpo que tomó en Belén, el mismo cuerpo que fue crucificado en el Gólgota, al resucitar, ese mismo cuerpo está sentado hoy en el trono. Él tomó naturaleza humana para no separarse jamás de nosotros. Bendito Dios. En el trono celestial tienes un hombre glorificado, el primero de nuestra raza. Completamente hombre, verdaderamente hombre. Él sabe de tus luchas. Él sabe de tu cansancio. Él conoce todo acerca de ti. Y por eso Él es nuestro mejor y más grande sumo sacerdote. O nuestro mejor y más grande abogado, como aprendían en la escuela dominical. Ejerce su derecho para defendernos, pero también ejerce su poder para representarnos. ¿Por qué? Porque Cristo es la primicia de su pueblo. Y como tal, el primero, dice las Escrituras, tales los postreros. Entonces, cuando tú tengas que partir de este escenario, ¿a dónde vas a ir? Junto con Cristo. Donde Él está, yo estaré. Si Él está en el trono, yo también estaré ahí con Él. ¿Por qué? Porque todo lo que le sucedió a Cristo, te sucederá a ti, hermano. Tú también serás levantado del polvo un día. Tú también, tu cuerpo será transformado en gloria, en un cuerpo glorioso y incorruptible. ¿O acaso usted cree que se va a levantar de la tumba con esta cacharra? No. Cuerpo incorruptible de gloria. Mente glorificada por siempre. ¿Y para qué? Para disfrutar y seguir experimentando por toda la eternidad lo que es la comunión con Dios. ¿Has sentido alguna vez la presencia de Dios que parece que te va a explotar el corazón? ¿Has sentido alguna vez la bendita presencia de Dios que tu mente no lo puede contener? ¿Has sentido muchas veces el temblor de estar sobrecogido por el amor de Dios? Bueno, con una naturaleza glorificada, este cuerpo no va a temblar, sino que va a estar completamente preparado para adorar al Señor por los siglos de los siglos y disfrutar de su compañía y disfrutar de su amor y de su comunión. Eso lo tenemos porque Cristo ha sido exaltado. Lo tenemos porque Cristo ha sido exaltado. Mira por favor tu Biblia, Efesios 2, versículo 6. Todo lo que sucedió a Cristo, recuérdelo, me sucede a mí. ¿Qué dice Efesios 2:6? Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estás hoy? Pastor, estoy lleno de problemas. Pastor, estoy lleno de circunstancias. Usted no sabe la semana que he tenido. No. ¿Dónde estás hoy? Sentado en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. No me crea a mí, créale la palabra de Dios. Sentado en los lugares celestiales. ¿Cuánto poder tiene eso para la iglesia? ¿Cuánto poder significativo tiene eso para la iglesia? Bueno, el Cristo que ascendió a los lugares celestiales continúa su ministerio de intercesión por su pueblo. Y el Cristo que ascendió a los lugares celestiales continúa ejerciendo su poder
para que su pueblo le rinda culto. Es decir, gracias al Cristo exaltado, gracias a la autoridad del Cristo exaltado, hoy nosotros podemos rendir culto a Dios. ¿Recuerda la gran comisión, Mateo 28? ¿Lo recuerda? Las palabras de Jesús. Toda autoridad me ha sido dada. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Por qué causa entonces nosotros predicamos domingo a domingo? ¿Por qué causa entonces nosotros servimos al Señor, levantamos esto, instalamos esto, servimos a los hermanos, damos una clase de escuela dominical, damos una clase para los niños, atendemos ministerio de mujeres, se atiende el ministerio de jóvenes? ¿Por qué causa todos nosotros los cristianos servimos al Señor? Por la autoridad del Rey exaltado. Por la autoridad del Rey exaltado. Hermanos amados, por eso la iglesia no va a fracasar. Nunca. Los hombres fracasan. Los hombres se cansan, se caen, se desfallecen. Pero el poder de Dios permanece para siempre, para con los que creen. Es por el poder del Cristo exaltado. Es más, si tú vas a Efesios capítulo 4, versículos 10 y 12, vas a comprender que por el poder del Cristo exaltado se mantiene la predicación del Evangelio. Es decir, si tú tienes un predicador de la palabra predicándote el Evangelio fielmente cada domingo, no se debe a la capacidad de ese predicador, no se debe al don de ese predicador, se debe únicamente al poder del Cristo exaltado. Mira lo que dice Efesios 4, versículos 10 al 12. El que descendió, ¿quién es el que descendió del cielo? Cristo. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora Pablo dice esto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias a quien tenemos un ministerio de la palabra, gracias al Cristo exaltado. Gracias a quien tú has sido edificado en este tiempo o no has sido edificado. ¿Se ha edificado tu vida? ¿Tu familia se ha edificado? ¿Gracias a quién es eso? Gracias al poder del Cristo exaltado, hermano. Es por el poder del Cristo exaltado. Cada vez que tú escuchas la predicación fiel del Evangelio, ¿a quién estás escuchando? Al Cristo que ha resucitado y está sentado en los lugares celestiales. A Él lo escuchas. La maravillosa ascensión de nuestro Señor es tan grande, tan asombrosa, tan supereminente, es tan grande su exaltación que Pablo comienza, y yo creo que el Espíritu Santo obviamente lo inspiró, pero no pudo buscar otras palabras más las que tenemos acá. Y Pablo nos dice que Cristo está en primer lugar sentado, para llamar nuestra atención de que Él ha acabado su obra. Su obra es perfecta y Él está sentado. Ningún sumo sacerdote se sentaba en el Antiguo Testamento, porque había que ofrecer sacrificio constante y continuo, día y noche. Pero ¿dónde está Cristo? Cristo está sentado. Su obra es perfecta. Perfecta. Luego, Pablo nos dice que Él está sentado en su trono. Si está sentado en su trono, eso significa que Él está sentado reinando, ejerciendo su dominio, ejerciendo su soberanía cósmica. Un teólogo llamado Abraham Kuyper, que fue primer ministro de Holanda y profesor de la Universidad Libre de Ámsterdam, él dijo que no existe ninguna pulgada cuadrada en el universo de la cual Cristo no pueda reclamar: es mía y la sostengo.
No existe ningún lugar en el cual Cristo no puede ejercer su soberanía. Él es soberano en lo infinito, Él es soberano en el cosmos y por cierto también es soberano en tu vida. Ninguna célula tuya se manda sola. Obedece a la palabra de Dios. Él reina como el rey soberano sobre el universo. Y entonces, así como la resurrección proclama que Él vive para siempre, ¿qué proclama entonces la exaltación? La exaltación proclama que Él reina para siempre. La resurrección proclama que Él vive para siempre. La exaltación proclama que Él reina para siempre. Segundo, Pablo nos dice que Cristo está sentado no solamente en un trono, sino que está sentado a la diestra de Dios. A la diestra de Dios. Y ese es un símbolo supereminente de su grandeza y de su honor y de su estatus como rey exaltado. ¿Por qué es un símbolo y no es literal? ¿Por qué es un símbolo y no es literal? Bueno, porque Juan capítulo 4 nos dice que Dios es espíritu. ¿Dios tiene diestra? No, es espíritu. Es un espíritu infinito, eterno y inmutable. Dios es espíritu. Por lo tanto, si ese espíritu tiene un trono donde sentarse, no. Entonces, cuando se nos dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios, se nos dice que está en su distinción suprema. Su distinción y autoridad suprema. Ejerciendo el poder, dominio y control total. Si en este mundo hay reyes, soberanos, gobernantes, no hay ningún rey como quién. Ningún rey como Cristo. Ningún rey como Cristo. ¿Por qué? Pablo dice en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 15, que Él es el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El bienaventurado, es decir, el Rey feliz. El Rey feliz. Y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Desde su trono, ¿qué hace entonces Cristo? Él domina todos los poderes espirituales del universo. Todos. Todos los poderes, ya sean visibles o invisibles. Y Pablo ahora comienza a decir que su exaltación ya está a cualquier nivel pensado. Pablo dice que su exaltación es por sobre todo principado. Piensa en todos los príncipes de este mundo. Piensa en todos los príncipes de este mundo. Cristo está por sobre todo eso. Luego Pablo dice, por sobre toda autoridad jurídica, política, intelectual, moral, religiosa, Cristo está por sobre toda esa autoridad. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo dominio. Y una vez que tú ya acabaste de pensar en cualquier tipo de poder terrenal, Pablo ahora nos vuela la cabeza y nos dice, por sobre todo nombre que se nombra. ¡Aleluya! Por sobre todo nombre que se nombra. No hay nada más glorioso que el nombre bendito de Jesús. Por sobre todo nombre que se nombra. Y para que no quede ninguna duda, Pablo le inyecta aún más y dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso es lo que Cristo tiene. Ahora, ¿cómo eso afecta a nuestra vida cristiana? Pablo dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Es por eso que el mismo Pablo dice, y Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Si yo estoy en Cristo, entonces yo soy más poderoso que cualquier poder terrenal. Si estoy en Cristo, su victoria es mía, su poder es mío, su exaltación es mía. Eso es lo que Pablo nos enseña. ¿Qué hace Cristo con este poder?
¿Te destruye? ¿Te desecha? ¿Qué hace Cristo con este poder? Hermanos, ¿cuántas veces le hemos dado al Señor causa justa para que con su poder nos consuma? Él tiene el poder para esfumarte así ahora ya. Tiene el poder para desecharte. Tiene el poder para abandonarte sin darte ninguna explicación. Pero ¿qué hace Él con su poder? Él sustenta a su iglesia. Él sustenta a su iglesia. Y Pablo dice, ¿quién es su iglesia? Su iglesia es su cuerpo. Sustenta a su iglesia, con su poder nutre a su iglesia, con su poder la llena de su plenitud. Podríamos decir que la vida que tiene la iglesia es la vida de ¿quién? Es la vida de Cristo que fluye en la iglesia. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 15, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Cuánto vivirá la iglesia, pastor? Lo que viva Cristo. ¿Cuánto vas a vivir tú? Lo que viva Cristo. ¿Cuán segura es mi salvación? Tan seguro como Cristo, porque estamos unidos a Él. La vida espiritual que tiene la iglesia es la vida espiritual que viene de Cristo. ¿Recuerdan Hechos capítulo 9 cuando el apóstol Pablo está persiguiendo a los cristianos? ¿Sí? Camino a Damasco. Y luego el Señor se le aparece en un gran resplandor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, pero ¿qué dice el Señor? ¿Por qué me persigues? ¿Tú crees que el dolor de un cristiano débil, tú crees que la aflicción de una madre cristiana, tú crees que la aflicción de un padre cristiano, tú crees que la aflicción de un hombre cristiano, mujer cristiana, por muy débil, por muy poco conocido que sea, será indiferente a Cristo? No, no es indiferente a Cristo, porque aún ese cristiano pequeño, débil, es parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué me persigues? Por eso, hermano, cuidado, cuidado con tocar a la esposa de Cristo. Cualquier esposo en su sano juicio, si le hacen algo a su esposa, ¿qué hace? Cuidado con dañar a la esposa de Cristo, por la cual Él derramó su preciosa sangre. Tercera manifestación del poder de Dios. Pablo dice que este poder de Dios es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y no sé si leyó con detención ese versículo, pero da la impresión de que Pablo está diciendo esto. Da la impresión de que Pablo está diciendo que la iglesia es la plenitud de Cristo. Léalo bien. La plenitud lo dio la iglesia y luego Pablo dice la plenitud de aquel, es decir, la plenitud de Cristo, ¿cierto? La plenitud de aquel, la plenitud de Cristo que todo lo llena en todo. Entonces aquí cabe razón preguntarnos, ¿somos nosotros acaso, pastor, la plenitud de Cristo? ¿Podríamos nosotros ser la plenitud de Cristo? Si somos débiles, somos faltos. ¿Qué pretende el apóstol Pablo con enseñar esto? Pablo simplemente está aplicando una metáfora o una ilustración espiritual para entender nuestra unión mística con Cristo. Eso está haciendo el apóstol Pablo. Porque así como no existe cuerpo sin cabeza, no puede haber una cabeza sin cuerpo.
¿Lo va comprendiendo? ¿Quién es la cabeza? Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros? Su cuerpo. ¿Puede haber un cuerpo sin cabeza? No, eso sería monstruoso. ¿Puede haber una cabeza sin cuerpo? No. Pero así como el cuerpo está unido a la cabeza, así también Cristo está unido a su pueblo. Y Cristo dice que en esa unión está la plenitud. ¿Por qué? Porque Cristo eligió voluntariamente por el pacto eterno unirse a nosotros, su pueblo. Bendito sea Dios. Así como el esposo está completo sin su esposa, no. Cuando la mujer sale de la casa, hay una casa, pero no hay un hogar. El esposo no está completo sin su esposa. Así como tampoco el pastor está completo sin las ovejas. Y así como tampoco la vid está completa sin los pámpanos. Así la iglesia es complemento ¿de quién? De Cristo. Qué glorioso, hermanos. Juan Calvino, comentando esto, dice lo siguiente. En uno de sus sermones dice esto. Este es el mayor honor de la iglesia. Este es el mayor honor de la iglesia. Que a menos que esté unido Cristo a nosotros, el Hijo de Dios se considera incompleto en cierta medida. ¿Qué estímulo es para nosotros escuchar que hasta que no nos tenga como uno consigo mismo, no estará completo en todas sus partes, o no desea ser considerado como un todo? Si nosotros pensamos en la Biblia y en lo que nos espera, entendemos que la manifestación de Cristo en su segunda venida está unida ¿a qué? A nuestra glorificación. A eso es lo que Pablo se refiere. Nuestra unión con Cristo, siendo Él cabeza y nosotros su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, no un papa, no un obispo, no un superintendente, no un pastor. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él la nutre, la sustenta y la cuida. Dos aplicaciones finales por esto, porque debemos responder a la palabra de Dios. Si eres parte del cuerpo glorioso de Cristo, ¿tú crees que Cristo Jesús te amputará por tus debilidades? No, no, no. No, porque la salvación no descansa en la firmeza de tu fe. No, porque la salvación no descansa en tu poder, sino en el poder del Cristo exaltado que habita ya en su pueblo. Entonces, hermano amado, no sigas mirando tu debilidad, no sigas mirando tus constantes caídas. Mira, confía, honra y sirve al Cristo exaltado que fue por ti. Ahora, para los que están sin Cristo, si hay alguien aquí presente que no conoce al Señor, si hay alguien aquí presente que aún no ha rendido su vida al Señor, si hay alguien aquí presente que hasta el día de hoy vive en incredulidad y en rebelión para con Cristo, ¿la exaltación de Cristo le es consuelo? No. La exaltación de Cristo para el no creyente, la exaltación de Cristo para el incrédulo no es un consuelo, es una advertencia terrible. ¿Sabes por qué? Porque si Cristo fue exaltado, ¿cuál será el lugar de todos los enemigos de Jesús y los enemigos de su iglesia? Todos serán sometidos bajo sus pies. Todos, sin excepción alguna. Si eres un rebelde contra Cristo, si eres un difamador de Cristo, si eres un blasfemo de Cristo, un día este Cristo glorioso y exaltado y sublime te pondrá en el lugar que le pertenece.
a todos sus enemigos bajo sus pies. Sin embargo, ese Cristo hoy, exaltado, poderoso, glorioso, ¿qué ofrece? ¿Qué sigue ofreciendo? Misericordia, misericordia y gracia y perdón y restauración a todo aquel que cree. Por lo tanto, si tú te encuentras en esa posición de no creer, escucha el llamado del Rey. Escucha el llamado del Rey exaltado que te dice, ven, ven y cree. Ven y yo te daré gracia y misericordia para tu oportuno socorro. Dios bendiga su palabra en nosotros y que nuestros corazones ahora rebalsen en gratitud y en gozo de saber con quién estamos, dónde estamos, qué es lo que nos espera. Oremos al Señor.